Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy les traigo 10 novelas excelentes, maravillosas, que a mí me encantan y que me gustaría recomendarles. Son novelas muy diferentes entre sí, pero tienen un par de elementos en común. En primer lugar, todas ellas están escritas con un estilo bastante accesible, con un lenguaje relativamente sencillo. Es decir, no se trata de obras literarias difíciles, pero sí de una gran calidad. Estos dos aspectos no tienen por qué estar reñidos, recuérdenlo. Y en segundo lugar, el segundo factor que tienen en común todas estas novelas que les traigo hoy es que son muy breves. Son novelas cortas que se pueden leer en muy poco tiempo. En algunos casos se pueden leer en una tarde, durante una mañana, se pueden leer durante un fin de semana quizás. Así que si estás buscando buena literatura, literatura de gran calidad, pero no tienes mucho tiempo disponible para la lectura, o si quizás estás intentando reengancharte a la lectura y necesitas algo que puedas terminar en poco tiempo, que te anime a continuar, que te haga redescubrir tu amor por la literatura, seguro que te va a interesar por lo menos alguno de los libros que tengo para ti hoy. Bueno, vamos a empezar ya con la primera novela. Se trata de Ratones y Hombres, del escritor estadounidense John Steinbeck. Se trata de una historia acerca de dos hombres, dos trabajadores itinerantes. Nos encontramos en la década de los años 30 durante la Gran Depresión, que comenzó, como ustedes saben, en el año 29 del siglo pasado. Estos dos trabajadores itinerantes se llaman George y Lenny. Están en California y son dos hombres bastante diferentes entre sí y de alguna manera complementarios. Por ejemplo, George es un hombre muy inteligente, pero es bastante pequeño de estatura, de tamaño, digamos, y relativamente débil, por tanto. Su amigo Lenny, por el contrario, es un hombre grande, fuerte, fortachón, pero que tiene una discapacidad intelectual, lo cual contrasta con la gran inteligencia de su amigo George. Por eso digo que ambos personajes contrastan, pero también se complementan. Bueno, ambos, George y Lenny, tienen un sueño en común, que es algún día, después de trabajar durante mucho tiempo, poder ahorrar dinero para comprarse su propio terreno, tener sus propias tierras y lograr ser autosuficientes, es decir, vivir directamente de su trabajo en la tierra y no vivir de lo que le paguen los propietarios de tierras allí en California. ¿Este sueño se cumplirá? ¿No se cumplirá? Hay que leer la novela para averiguarlo. Ya les aviso que es un libro bastante triste con un final trágico. Bueno, ¿a quién le recomendaría yo leer de Ratones y Hombres? Creo que es una novela que en realidad le puede gustar a un amplio sector de lectores diferentes, así que puede ser una recomendación general, pero específicamente se la voy a recomendar a aquellos lectores que estén interesados por la literatura estadounidense contemporánea y por la literatura estadounidense del siglo XX, porque es inevitable decir que John Steinbeck es uno de los grandes escritores de la literatura de los Estados Unidos, pero también, al mismo tiempo, es uno de los escritores más accesibles. De entre los grandes escritores, productores de muy buena literatura, John Steinbeck es uno de los más fáciles, entre comillas, de leer, y este libro es un gran ejemplo de lo que nos puede ofrecer John Steinbeck, así que puede ser ideal para empezar. Bueno, de Ratones y Hombres es una novela breve, pero muy, muy potente. Además, Steinbeck siempre crea personajes muy complejos, llenos de humanidad. Bueno, mi siguiente recomendación también es del siglo XX, pero nos vamos a ir de Estados Unidos a Europa, en concreto a la ciudad de Praga, porque allí es donde nació, se crió y se formó como escritor Franz Kafka. Y la siguiente obra que tengo para recomendarles es nada más y nada menos que La Transformación o La Metamorfosis. Es la misma obra. Tradicionalmente se ha traducido del alemán al castellano como La Metamorfosis, pero últimamente en algunas ediciones, como esta que tengo yo de bolsillo, se traduce el título como La Transformación, que es un título mucho más fiel al original alemán. Para darles más información acerca de esta edición, les diré que la traducción está a cargo de Juan José del Solar y que cuenta con prólogo y notas de Jordi Llobet. Ahora sí vamos a la historia que cuenta la novela, aunque yo creo que es archiconocida, pero
seguramente algunos de ustedes no sepan qué tipo de historias se van a encontrar aquí. Bueno, pues el protagonista de esta novela se llama Gregor Samsa y es un joven viajante de comercio que vive con su familia, con sus padres y con su hermana, que ya es adulta, pero también vive en la casa. O sea, que viven los cuatro en la misma casa. La mañana en la que comienza la narración de esta novela, Gregor Samsa se despierta para ir a su trabajo, pero se da cuenta de que se ha transformado en un gigantesco insecto, en un insecto bastante difícil de definir, que no está definido de manera clara en todo caso en la novela, pero de proporciones humanas. La novela explora lo que pasa a raíz de ese momento. Primera consecuencia, Gregor Samsa no va a poder ir a trabajar. Esto es importante, sí, por supuesto, sería importante en la vida de cualquier persona, pero quizás no fuera un drama tan grande si es que su familia, sus padres y su hermana no dependiesen del trabajo. Así que comienza una situación bastante precaria y penosa para el resto de esta familia debido a la transformación de nuestro protagonista. Otra consecuencia es que él no se puede comunicar. Su drama es que él entiende, ve, escucha y entiende todo lo que está pasando, todo lo que se dice acerca de él, todo lo que sucede en la casa, pero él no es capaz de hablar porque ya no está dotado de los órganos que tenemos los seres humanos para poder hacerlo. Así que, aunque él lo intenta, solo logra emitir sonidos que no tienen ningún significado para las demás personas. Yo diría que el principal tema de esta novela es la alienación. Una alienación de nuestro entorno que muchos de nosotros hemos podido llegar a sentir en algún momento cuando éramos jóvenes, cuando éramos adolescentes o a cualquier edad en realidad. Esta es una de las grandes novelas de la literatura europea y universal, por eso la recomiendo, pero además es una novela relativamente accesible, porque aunque Kafka tenga fama de ser difícil, de que su escritura es difícil de leer, esta fama es bastante injusta a mi juicio, porque Kafka escribía en realidad con un lenguaje muy directo y muy sencillo. Yo creo que cuando se piensa en Kafka como un escritor difícil, en lo que se está pensando es en las posibles interpretaciones que podemos hacer de su obra. Pero para mí, cualquier lector que se tome el tiempo de explorar la transformación, cualquiera de sus cuentos o cualquiera de sus novelas más extensas, será capaz de interpretarla y cualquier interpretación que pueda tener es válida. Para mí, como dije antes, el tema principal es la alienación del individuo dentro de la sociedad, dentro de su propia familia incluso. Es una novela que logra conectar profundamente con experiencias humanas, cotidianas de la vida del día a día que explora aquí Kafka, y con estos sentimientos de desesperanza, de alienación, de aislamiento, para decirlo de una forma más sencilla, que todos, como dije antes, podemos llegar a sentir en momentos diferentes de nuestra vida. Bueno, aquí tengo mi edición de segunda mano, de bolsillo, de El extranjero, de Albert Camus. A veces ustedes me han preguntado cómo me formé yo como lector, o les ha interesado saber qué obras literarias fueron las primeras que yo leí cuando era joven, cuando era niño. Y yo diría que El extranjero es una de las grandes obras literarias, de las primeras grandes obras literarias que yo leí en mi vida. Yo creo que tenía entre 13 y 14 años en aquel momento, la primera vez que leí esta novela. La he leído después varias veces. Primero la leí en castellano, aquella primera vez, y después todas las veces que la he leído lo he hecho en francés. Si ustedes hablan un poco de francés, si han estudiado francés en la escuela, este es un muy buen libro para practicar el francés, porque Camus, también como Kafka en alemán, escribía con un lenguaje muy sencillo, con frases breves que se pueden entender muy bien. Pero bueno, ustedes pueden dar por hecho que todas las novelas que yo les estoy recomendando hoy están escritas en un lenguaje sencillo y asequible, o sea que no voy a hablar más acerca de ese tema, y sí vamos a hablar acerca de la historia que cuenta esta gran novela tan breve de Albert Camus. En la novela sigue a un personaje protagonista, un hombre llamado Meursault. Él es un pied noir en la Argelia colonial francesa. Argelia estuvo dominada por los franceses, Francia, que fue una gran potencia colonial en el siglo XIX, y en la primera mitad del siglo XX también. ¿Qué tiene este hombre Meursault de especial? Pues en realidad nada. Es un personaje bastante anodino, cotidiano, con el que algunos lectores se van a identificar,
otros no. A algunos lectores les va a causar rechazo cómo se comporta este hombre, sobre todo porque es un hombre, digamos, bastante desapegado de las personas, desapegado de las emociones, y sus reacciones nos pueden parecer a algunos lectores bastante frías, mientras que a otros lectores nos pueden parecer pues bastante parecidas con las nuestras. Este hombre, Meursault, vive en Argelia y tras la muerte de su madre suceden una serie de acontecimientos en su vida, en particular uno que tiene que ver con un crimen, no voy a desvelar nada más, y un juicio que sucede en la última parte de la novela. Durante el juicio al que se le somete Meursault, no podemos evitar como lectores sentir que lo que se está juzgando no es ya tanto su participación en el crimen que sucede anteriormente o su supuesta culpabilidad o inocencia, sino más bien su comportamiento en situaciones cotidianas que no tienen nada que ver y que de por sí no constituirían crímenes. Para mí, El extranjero sigue siendo, después de tantas lecturas y relecturas, una novela fascinante. De hecho, tengo muchas ganas de volverla a leer y espero hacerlo quizás antes de que termine el año. ¿A quién se la recomendaría yo? Pues sí, la recomendaría yo precisamente a lectores relativamente jóvenes. No es una novela escrita para adolescentes, no lo es una novela escrita para adultos. El protagonista es un hombre adulto, relativamente joven creo, pero adulto. Pero es un libro que yo, por mi experiencia personal, recomendaría que se leyese de joven, pero es perfecto para cualquier edad. También lo recomendaría a lectores interesados en la filosofía del existencialismo y también en la filosofía del absurdo. De hecho, yo leí esta novela porque me la recomendó, o mejor dicho, nos la recomendó en clase nuestro profesor de filosofía como una lectura que podíamos hacer si queríamos. Y yo la hice porque me encantó escuchar lo que este profesor de filosofía nos contó acerca de ella y no me arrepentí. Es una de las mejores cosas que saco en claro de mi educación escolar, fue leer esta novela, que ni siquiera era una lectura obligatoria ni supuso ganar ningún punto ni ningún crédito en mis asignaturas, pero fue de lo mejor que leí en aquellos años. Es una novela también esta, El extranjero, que plantea preguntas sobre el sentido de la vida en general, sobre la naturaleza de la realidad, de las percepciones, de las relaciones humanas, y que yo creo que nos desafía a los lectores de cualquier edad a reflexionar sobre nuestras propias creencias y nuestros propios valores éticos y morales. Otra novela que también toca temas morales, pero de una manera completamente diferente, es la siguiente. Se trata del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, escrita por el novelista escocés Robert Louis Stevenson. En El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde tenemos a un personaje que es un científico, el Dr. Henry Jekyll. Él es un científico respetado, con una gran carrera y con mucho conocimiento. Bueno, pues un día él desarrolla una poción que al tomarla le permite separar su lado bueno de su lado malvado. Es decir, esta es una novela que explora la dualidad que, según Stevenson, según otros novelistas, según muchos filósofos, según muchas personas completamente normales, reside dentro de cada uno de nosotros. Bueno, pues se supone que el Dr. Jekyll tiene una parte buena y una parte mala, una parte positiva, una parte negativa, una parte benigna y una parte malvada dentro de sí, como tendríamos todos los demás seres humanos. Al tomarse esta poción, él es capaz de separar ambos lados, de manera que el Dr. Jekyll sería bueno, completamente bueno, 100%, pero su lado malo se manifestaría con otra personalidad y bajo un seudónimo que sería el de Edward Hyde. El problema es que el Dr. Jekyll poco a poco va perdiendo el control de su experimento y cada vez le cuesta más dominar a su malévolo alter ego, el señor Hyde. Bueno, es muy fácil recomendar este libro para lectores jóvenes, para personas interesadas en la literatura británica, en específico en la literatura escocesa, y por supuesto a los amantes de la literatura de terror, de la literatura gótica. Este es un gran clásico del siglo XIX que hay que leer. Como dije antes, es una novela que explora la dualidad de la naturaleza humana y también las consecuencias de dar rienda suelta a nuestros impulsos más oscuros. Es un libro muy breve, como todos los demás que estoy recomendando, pero muy intenso, ideal para aquellos lectores que estén buscando suspenso psicológico. Bueno, a veces ustedes me piden que
hable acerca de la literatura rusa, que les recomiende literatura rusa, así que aquí les va una recomendación de una novela nada más y nada menos que de León Tolstoy. Se trata de la muerte de Iván Ilich. Esta brevísima novela, que a veces se publica en conjunto con otras o con otros cuentos del escritor ruso, nos narra la vida y la muerte del protagonista homónimo, es decir, de Iván Ilich. Este hombre es un funcionario judicial ruso cuya existencia es completamente convencional, no tiene nada aparentemente de especial su vida, pero en el momento en el que se le diagnostica con una enfermedad terminal, toda su existencia convencional, completamente normal, ordinaria, se tambalea. Lo que nos cuenta Tolstoy en esta novela es que a medida que la salud de Ilich se va deteriorando de manera bastante rápida, este reflexiona acerca de la futilidad de su vida e intenta buscar un sentido más profundo en su existencia. La muerte de Iván Ilich es un texto precioso, de gran belleza, uno de los grandes textos literarios. Lo recomiendo a todos, pero en específico a aquellos que estén interesados en la literatura rusa y también en temas filosóficos y existenciales. Tolstoy es uno de los grandes escritores de la literatura rusa del siglo XIX y de cualquier otra época. Es uno de mis escritores clásicos rusos favoritos. Por supuesto, es famoso por haber escrito Ana Karenina y Guerra y Paz, dos novelas que recomiendo y que me encantan, pero que son muy extensas y que yo sé que hay muchos lectores que temen acercarse a estas novelas por su tamaño y porque piensan que van a ser complejas y bastante difíciles. Me gustaría aprovechar para recomendar a estos lectores que no le tengan miedo a Tolstoy y que se planteen acercarse a novelas como Ana Karenina o Guerra y Paz, pero desde luego no para empezar. Si no están acostumbrados a leer novelas largas, yo les recomiendo empezar con Tolstoy, con sus novelas breves o con sus cuentos, y no se me ocurre una mejor que La muerte de Iván Ilich para comenzar. Novela brevísima pero muy intensa. La muerte de Iván Ilich es una meditación profunda sobre la muerte. Ustedes se darán cuenta cuando lean Tolstoy de que aparte de ser un novelista, un escritor de ficción, era un gran pensador también. En esta novela se medita acerca de la moralidad y del verdadero significado de la vida, pero siempre con un estilo que es al mismo tiempo claro y conmovedor. El esplendor de la señorita Jim Brodie es una novela de la escritora escocesa Muriel Spark, que es una grandísima escritora. Aquí tengo esa novela junto con otras dos en esta edición de Everyman's Library, pero por supuesto la novela El esplendor de la señorita Brodie está disponible en castellano y ustedes encuentran todos los detalles de todas las traducciones que yo recomiendo en la descripción de este video, como siempre. Bueno, pues esta es una novela ambientada en Edimburgo en los años 30 del siglo pasado, es decir, durante el auge de los fascismos en Europa, algunos años antes de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en una escuela para señoritas, en una escuela para niñas, y la protagonista es Jim Brodie, que es la señorita, la maestra, una de las maestras de esta escuela privada. Lo que sucede es que Jim Brodie es un personaje bastante extravagante que tiene algunas ideas extrañas y unos métodos de enseñanza, vamos a decir, poco ortodoxos, y que ejerce una gran influencia en todas sus alumnas. Y esta influencia va a tener consecuencias imprevisibles y a menudo trágicas en las vidas de algunas de estas niñas y también en la vida de la propia señorita Brodie. Este es un libro que yo recomiendo en especial a los profesores. Me gustaría que los profesores de secundaria, de primaria, sobre todo de primaria, leyesen esta novela para poder reflexionar acerca de su propia profesión. Pero bueno, no todos somos profesores, yo no soy profesor, seguramente la mayoría de ustedes tampoco lo sea, pero todos sí tenemos en común haber sido alumnos, todos hemos ido a la escuela y seguramente muchos de nosotros, si no la mayoría, recordamos algún profesor, alguna profesora carismática que ejercía una gran influencia, quizás no sobre nosotros, quizás sí, quizás sobre algunos de nuestros compañeros o de nuestras compañeras de clase. Es muy interesante que trate el tema del
carisma, de la manipulación, de la lealtad, y que la novela esté ambientada precisamente y haga un paralelismo entre el salón de clase, entre el aula que dirige y que comanda la señorita Brodie y, por ejemplo, la Italia fascista o también la España de Franco, que todavía no comenzaba, pero sí ya había empezado la guerra civil española. En algún momento de la novela es importante la guerra civil española, sobre todo en el futuro de una de las alumnas de Jim Brodie. Así que es una novela que se puede recomendar desde diferentes puntos de vista. Es una novela divertida, porque la prosa es elegante y mordaz. Hay grandes dosis de ironía en esta novela y por lo tanto yo se la recomiendo a todo el mundo porque creo que Muriel Spark es una de las grandes escritoras también del siglo XX, quizás menos conocida, quizás menos leída. Y desde luego su novela El esplendor de la señorita Brodie, que a veces se traduce como La plenitud de la señorita Brodie, es una de sus grandes novelas. Bueno, vamos ahora a la literatura escrita en nuestro idioma, porque mi siguiente recomendación es Crónica de una muerte anunciada, por supuesto, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Esta novela narra el asesinato de un hombre joven llamado Santiago Nazar en un pequeño pueblo colombiano. Un crimen que todo el pueblo, todos los habitantes del pueblo sabían que iba a suceder, de ahí el título, Crónica de una muerte anunciada, pero que nadie ni siquiera intentó y mucho menos consiguió evitar. El libro está estructurado de una manera fantástica que da cuenta del trabajo como periodista que había ejercido durante muchos años Gabriel García Márquez a través de una serie de entrevistas y de recuerdos del propio narrador, que a través de los cuales es capaz de reconstruir todos los eventos que concluyeron con el asesinato de Santiago Nazar. A mí García Márquez me gusta, recomiendo esta novela porque personalmente yo aprecio mucho más la escritura breve de Gabriel García Márquez. Me gustan mucho más novelas como Crónica de una muerte anunciada o El coronel no tiene quien le escriba que sus grandes novelas como Cien años de soledad o Amor en tiempos de cólera. Y por eso me gustaría recomendar esta novela a lectores que hayan intentado leer Cien años de soledad y no lo hayan conseguido, o aquellos que teman hacerlo porque piensen que es una novela, de nuevo, como sucedía antes con el ejemplo que les di de Tolstoy, una novela demasiado compleja, con muchos personajes, muy difícil de entender, tal vez incluso aburrida, lo cual sería un juicio falso y completamente injusto, ¿no es cierto? Pero bueno, yo sé que hay personas que tienen este tipo de ideas acerca de Cien años de soledad y no las culpo porque tal vez no estén preparadas para leerla. Bueno, pues si se quieren preparar para leer novelas como Cien años de soledad, o si les interesa descubrir la prosa de Gabriel García Márquez en textos más breves antes de lanzarse con sus novelas mayores, Crónica de una muerte anunciada es maravillosa porque no tendrán que perder, entre comillas, tanto tiempo leyéndola, y si la leen y les gusta, seguramente les va a gustar García Márquez en sus otras novelas, tanto breves como extensas. Y si no les gusta, pues ya lo sabrán y no habrán tenido que enfrentarse a un mamotreto, entre comillas, como Cien años de soledad. Bueno, bromas aparte, Crónica de una muerte anunciada es perfecta para entrar en la narrativa envolvente del mejor García Márquez. Es una novela también que nos ofrece una reflexión muy profunda acerca del destino, acerca del honor, sobre todo en nuestra cultura hispanoamericana, y también acerca de la indiferencia colectiva ante las tragedias y los dramas individuales, todo ello escrito en el estilo lírico y evocador del escritor colombiano. Nada con esto tiene que ver Desayuno en Tiffany's, la novela del escritor estadounidense Truman Capote, que fue llevada al cine. Ustedes seguramente conocerán la película protagonizada por Audrey Hepburn. Si no la han visto, yo recomiendo también la película, pero la hayan visto o no, yo recomiendo leer la fuente, leer la novela, el texto original, que es maravilloso y que tiene bastante en común, muchos puntos en común con la versión cinematográfica, pero tiene otros puntos bastante diferentes que hacen que la lectura sea una experiencia bastante diferente al de ver la película. Bueno, la historia, tanto en la película como en la novela, sigue a una joven muy excéntrica llamada Holly Golightly, una joven encantadora, muy bella, que vive en Nueva York
y se dedica profesionalmente, digamos, a pasar tiempo con caballeros que tienen dinero y que le pagan para pasar tiempo con ellos. Yo creo que se entiende a lo que se dedicaba, ¿no? Bueno, pues ella tiene una vida que aparentemente tiene un cierto glamour, pero en realidad ella sueña con una vida de verdad glamurosa y llena de lujos. Bueno, pues esta novela está contada desde la perspectiva de uno de sus vecinos, un joven escritor que se hace amigo de ella, quizás se enamore incluso de ella, y que poco a poco va descubriendo los misterios que oculta esta joven, la vida verdadera y dura de esta joven aparentemente tan excéntrica y tan encantadora, y sobre todo llega a descubrir cuáles son los verdaderos orígenes de la misma. Es una novela encantadora, maravillosa, pero también brutal, una joya de la literatura contemporánea de los Estados Unidos, con personajes de estos que traspasan la lectura y que se quedan con nosotros ya para siempre. Esta novela además captura la esencia de Nueva York como pocas novelas y la complejidad de los habitantes de esta gran ciudad, habitantes que pueden venir de cualquier parte de los Estados Unidos, incluso de cualquier parte del mundo. Y además esta novela nos cautiva porque nos ofrece una mezcla muy original de ligereza y al mismo tiempo de una gran profundidad emocional, y llega a tocar temas durísimos. Ahora una historia de fantasmas, otra vuelta de tuerca de Henry James, uno de los grandes escritores estadounidenses del siglo XIX. Esta novela pasa en Inglaterra, en una mansión allí en el campo, una mansión remota, alejada del mundanal ruido. La protagonista es una joven institutriz que es contratada para cuidar a dos niños en esta mansión. Enseguida ella empieza a notar lo que cree que es la presencia de fantasmas en la mansión y se obsesiona con proteger a los niños de estos supuestos fantasmas, de estos espíritus malévolos, aunque esta obsesión poco a poco hace que cuestionemos la cordura de esta institutriz, porque como todos sabemos los fantasmas no existen. Otra vuelta de tuerca es una obra que yo recomiendo a los que disfruten del terror psicológico, de las historias de fantasmas, aquellos que les interesen los clásicos del siglo XIX, sobre todo de la literatura inglesa, de la literatura estadounidense. Es una novela también que explora de una manera magistral la ambigüedad por un lado y la paranoia por otro, con una atmósfera que es inquietante todo el rato y con el estilo elegante característico de Henry James. Cuando tenía apenas 18 años, la escritora francesa Françoise Sagan publicó su primera novela, que se convirtió en una sensación de la noche a la mañana, no solo en Francia, sino en todo el mundo. Esta novela lleva por título Buenos días, tristeza, y nos narra la historia de un verano en la vida de una adolescente francesa llamada Cécile, que estaba pasando unas vacaciones en la Riviera francesa, en el sur de Francia, en el Mediterráneo, con su padre y con la nueva amante o con la nueva novia, como ustedes quieran, del mismo. La llegada de esta mujer, de repente una mujer seria y sofisticada a la vida de Cécile, hace con que la joven se sienta amenazada. ¿Por qué? Porque hasta el momento ella ha llevado un estilo de vida muy despreocupado al lado de su padre, y ella teme que esta mujer tan seria, como digo, tan sofisticada, tan elegante, que de repente irrumpe allí en la casa donde están veraneando, vaya a cambiar su vida y se vaya a interponer entre Cécile y su padre. Así que Cécile es forzada de alguna manera a tramar un plan destructivo, un plan que acabe con la relación de su padre y su nueva pareja. Yo creo que uno de los aspectos más interesantes de Buenos días, tristeza es que la escribió una chica de 18 años y que la novela va de un personaje que no sería mucho más joven que ella en aquel momento. Así que nos ofrece un retrato muy fidedigno, muy cercano, muy certero de la experiencia de una adolescente francesa, algo que es bastante difícil de encontrar en la literatura porque normalmente tenemos a adultos, a gente bastante mayor que, llegado el caso, puede escribir acerca de experiencias de los adolescentes, pero en este caso tenemos a una persona que prácticamente sigue siendo adolescente escribiendo sobre experiencias que le van a ser muy familiares, sobre todo de sentimientos, de emociones y de una visión del mundo que le va a ser muy familiar. Es una novela perfecta para aquellos lectores a los que les guste leer drama psicológico,
y también exploraciones de personajes jóvenes y de la moralidad, de lo que está bien, de lo que está mal, ese tipo de temas muy universales. Aquí Sagan nos ofrece una mirada perspicaz y al mismo tiempo provocativa acerca de las complejidades de las relaciones humanas, entre padres e hijos en concreto, entre hijas y padres, entre una hija y un padre, relaciones de parejas también, relaciones con familiares, con la novia de papá, en fin, este tipo de relaciones que son tan comunes hoy en día y que ya lo eran en aquel momento en los años 50 en Francia. Además, como casi todas las novelas que tienen protagonistas adolescentes, Buenos días, tristeza es un libro acerca de la búsqueda de la identidad. Y bueno, estas son mis recomendaciones. Díganme qué les parecen en los comentarios. Vamos a seguir hablando acerca de estos libros breves, pero de gran calidad literaria. Si tienen alguna pregunta que hacerme acerca de estos títulos, si les interesa leer alguno de ellos, si ya han leído estos libros, tal vez uno o dos de ellos, y quieran compartir su opinión, y si ustedes los recomendarían, díganmelo también en los comentarios. Vamos a seguir hablando de literatura como siempre en los comentarios, y si a ustedes les parece, pues también nos vemos en mi próximo video. Hasta entonces, felices lecturas.